Cuaderno de bitácora de confinamiento. 8º día de reclusión. Buenos días, mis queridos amigos. Hoy intentaré ser más breve que de costumbre y solo me voy a referir a dos cuestiones. La primera es a un artículo que ha aparecido hoy en El País, que ha sido objeto de muchos comentarios en el propio periódico y que habla de la gripe del 18. Lo interesante de este artículo es que empieza con una foto que recuerda muy mucho a lo que está sucediendo en IFEMA, lógicamente salvando las distancias. Pero lo interesante de esto es exactamente las similitudes que establece entre un modelo, el de entonces y el de hoy, que todos se caracterizan por lo mismo. No faltan, como era de esperar, talibanes de la política que están todo el santo día defendiendo a unos o atacando a otros porque consideran que lo que el 8M... Todo el mundo sabe que las congregaciones humanas multitudinarias en aquel entonces, con ocasión de San Isidro, como bien dice el artículo, como hoy en día el 8M o cualquier otro equivalente, son focos de propagación y lo han sido y no se puede negar, y el que lo niegue verdaderamente ha perdido la cabeza. No obstante, esta no es la cuestión, simplemente era hacer el comentario de la calidad interesante, puesto que en aquella gripe mal llamada española, puesto que no se originó en España para nada, pero se utilizó el caso y el término de gripe española porque fue el único país que oficialmente o no oficialmente habló de ella. Los demás ocultaron los datos, la información y todo, porque lógicamente estábamos en un periodo todavía de contienda o terminación realmente de la contienda Primera Guerra Mundial. Bien, sea como fuere, es un artículo digno de lectura para la memoria histórica que nos compete. En segundo lugar, el tema que yo quería hoy hablar es el tema de los idiotas. Los idiotas es una especie o un género que abunda mucho entre la humanidad. Y lejos de lo que la gente piensa que significa idiota, idiota etimológicamente procede del vocábulo griego idiotes, o idios, si uno quiere incluso más concentradamente, que significa propio. Pero hay palabras como idioma que tiene la misma raíz, lógicamente. ¿Y eso qué significa? Idiota es aquel que está alejado de lo público, es aquel que solo piensa en lo propio, en sí mismo. Podríamos decir que un sinónimo ideal de idiota es el egoísta. Pues bien, ¿por qué hablo hoy de esto? Por un motivo sencillo. Porque ayer oíamos al presidente de gobierno en televisión y el día anterior ya la prensa lo recogía a través de la información que presentaba el Ministerio del Interior, que en el periodo que media desde que se declaró el estado de alarma y el confinamiento de las personas, ha habido unas 31.000 denuncias en España y aproximadamente unos 350 detenidos. Todas estas personas yo creo que podrían caer englobadamente, todos en conjunto, dentro del gran paquete del término idiotas. Idiotas como seres egoístas. Nada tiene que ver ese tipo de actitud con las nobles pretensiones que tuvo el gran desobediente civil norteamericano que se opuso a pagar los impuestos y por ello terminó en la cárcel porque se oponía a la guerra que él consideraba injusta entre Estados Unidos y México, y por otro lado porque además se negaba a pagar sus impuestos para un régimen que era esclavista como el norteamericano. Pero claro, Togó, que lo que era un amante de la vida, un amante de la libertad, un amante de la justicia, realmente no es de aplicación a este caso, por más que haya intentado inspirar también, por cierto, parte de los intelectuales del independentismo catalán. Nada tiene que ver ni en aquel caso ni en este. Aquí no se trata de desobediencia civil, se trata de un cúmulo de verdaderos idiotas, en el sentido etimológico de la palabra, que son lo que realmente
nos ocupa. También es verdad que el término idiota, en su versión etimológica latina, tiene otra acepción, que es simplemente ignorante. Pues bien, yo diría que efectivamente todos estos señores que han sido objeto de este tipo de actuaciones son unos perfectos egoístas ignorantes. Esto es básicamente lo que hay. Y yo puedo comprender que existan elementos de resurgimiento de la intimidad propia que exige una autoafirmación, exige una especie de expansión, existe un pequeño desafío adrenérgico, pero nada de esto es aceptable por los tiempos que corren. Decididamente hay que recordar también aquí con tristeza que 157 guardias civiles ya han dado positivo. Y estos guardias civiles no han dado positivo por estar de farándula, han cogido el coronavirus probablemente por cumplir con sus obligaciones, probablemente no, seguro, por cumplir sus obligaciones y probablemente por estar en estrechísimo contacto con idiotas. Hemos visto en la televisión y en los medios todo tipo de situaciones verdaderamente esperpénticas. Hay señoras que se resisten a la guardia urbana dando voces, gritando ayuda y tal, cuando realmente lo que están haciendo es incumplir las normas más básicas y todavía lo que es más grave, enfrentarse de una manera descarada, abierta e innoble a las fuerzas encargadas de poner en marcha las disposiciones, en este caso, gubernativas. Por otro lado, también es interesante destacar que hay gente tan simpática en el buen sentido, que se encuentra que cuando le interpelan dice, pero oiga usted, perdóneme, es que un señor mayor decía, yo es que no me he enterado porque es que no hay ningún cartel que lo diga en ningún lado. Hay gente que se dedica al furtiveo marítimo, porque como ahora no hay nadie, pues estos se dedican a pescar especies normalmente que no se pueden pescar y que además están sujetas a un control, qué sé yo, las coquinas, las almejas finas, etcétera, ese tipo de productos que hay. También los hay que se dedican a hacer deporte porque probablemente no lo hayan hecho nunca, o sí, pero en cualquier caso ellos consideran que tienen que hacer su pequeña demostración, autodemostración y no solo autodemostración de que lo hacen. También ha habido personas que se dedican a sacar al perro y se han detectado por parte de la fuerza urbana paseos de 7 kilómetros con el perro, cosa que también resulta chocante. Hay gente que va a la compra con la bolsa vacía y vuelve con la bolsa vacía porque simplemente necesita una pequeña coartada para todo esto. En conclusión, lo que yo quiero decir es que a todos nos parece que esta situación de confinamiento no resulta agradable y todos tenemos necesidad de expresar, de manifestar y de sentir nuestra propia libertad. Pero nuestra libertad, y es algo que ya los poderes públicos en España deberían empezar a retomar, cosa que no se hace y así nos va, que es la sensación, el concepto y las obligaciones, autoobligaciones derivadas del concepto de responsabilidad. España es un país maravilloso, como ahora haré una pequeña y última reflexión, es un país maravilloso, pero que está plagado de auténticos irresponsables. Gracias a Dios la mayoría no, pero hay muchísimos irresponsables porque además son alentados por el sistema. Y cuando digo el sistema educativo, el sistema político, etcétera, etcétera. Termino ya. Tengo que dar gracias una vez más no solo al comportamiento ejemplar del pueblo español, que es un pueblo magnífico y lo sabe todo el mundo y ya gracias a Dios todo el mundo lo dice abiertamente, sino también tengo que dar gracias singularmente a nuestros empresarios. Nuestros empresarios de una manera muy discreta, pero muy eficaz y muy impactante, se han puesto todos al servicio del país y al servicio del gobierno. Es verdaderamente notable ver las actitudes de empresas como, qué sé yo, como Inditex, por ejemplo, que han mandado unos preciosos contenedores con contenidos escritos muy bonitos, diciendo que al fin y al cabo estamos lejos, somos diferentes, pero tenemos una misma luna, ¿no? Todos los países son muy bonitos. Hay que reconocer, Inditex, el esfuerzo tan inteligente, tan notable, tan noble y tan verdaderamente pertinaz de ayuda al prójimo.
Ejemplos parecidos están en Mango también. Hay muchísimas empresas que de todos los ámbitos, sectores, energéticos, telefónicos, telemáticos, de tecnologías de la información, muchísimas empresas que de una manera negada y callada están entregando todo lo que pueden y tienen. Estoy, por ejemplo, también pensando en esta empresa de San Sebastián de los Reyes que ha entregado un señor de forma anónima, entiendo que un empresario, no sé cuántos cientos de camas para poder habilitar de una manera verdaderamente rápida el hospital militar de campaña montado en IFEMA. Bueno, por último quiero terminar diciendo que es verdad que necesitamos que la gente sepa y que nuestro gobierno así lo transmita, como hizo ayer el presidente de gobierno, cuáles son las opiniones que se vierten. Creo de todas maneras que el pueblo español verdaderamente ya no necesita ni siquiera de ese tipo de intervenciones, porque efectivamente la ejemplaridad de su comportamiento obvia todo lo demás. Simplemente, queridos amigos, desearos un buen día hoy y espero que el resto de la semana que iniciamos como segunda semana del coronavirus y de nuestra reclusión. Un abrazo muy fuerte para todos.